Para comenzar con el programa, cederé la palabra al doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien dará la conferencia magistral Migraciones y Derechos Humanos en México. El doctor Raúl Plasencia es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, institución de la que obtuvo el título de licenciado en Derecho. Posteriormente, cursó estudios de especialidad en Ciencias Penales y de maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la misma universidad. Entre sus actividades docentes se encuentra la de profesor a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades del país, en las materias de Derechos Humanos y también Derecho Penal, Procesal Penal, Teoría del Delito y Teoría de la Culpabilidad, entre otras. Es profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por la Universidad del Salvador en Argentina y por la Escuela Libre de Derecho en Puebla. Es visitante académico y ha participado en congresos y seminarios en universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Francia, Hungría, Holanda, Cuba, Italia y Suiza, entre otros. Es miembro de la Asociación Internacional de Droit Penal, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha publicado más de 150 artículos doctrinales sobre diversos tópicos en materia penal y es autor de múltiples obras, destacando entre ellas los delitos contra el orden económico, la responsabilidad penal de la persona jurídica, la jurisprudencia en México, teoría del delito, los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, compendio de las normas oficiales mexicanas sobre el derecho a la protección de la salud y compendio de instrumentos internacionales de derechos humanos. Cedo la palabra entonces al doctor Raúl Plasencia Villanueva. Muy buenos días. Doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por la invitación para participar en este muy importante evento y particularmente por permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sume esfuerzos en una tarea en la que la mejor manera de poder encontrar soluciones en el tema de la migración es a propósito de la suma de esfuerzos, de la suma de proyectos y de la consolidación de resultados en la materia. Muchas gracias por la invitación. También gracias por permitirme compartir la mesa con dos muy destacadas personalidades académicas a las cuales habré de referirme por estricto orden alfabético, dado el importante currículum de los dos. Doctor Jorge Bustamante, que es una gran personalidad y autoridad en materia migratoria, fue relator en materia de derechos de los migrantes de Naciones Unidas, es un distinguido académico y también miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarme en esta mesa. Y doctor García Ramírez, que también, el doctor García Ramírez, hay que decirlo y decirlo bien, es uno de los juristas o el jurista de mayor reconocimiento en América Latina en la materia penal y también con los logros seguramente más importantes que en el ámbito de la ciencia penal hemos logrado, de tal manera que un gran gusto, doctor, de compartir la mesa con usted. Es además el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y sin duda un académico de gran reconocimiento y una persona de una gran estatura moral. Gracias, doctor García Ramírez, gracias, doctor Bustamante, por acompañarme y sin duda muchas gracias, doctor Tonatiuh Guillén, por permitirme compartir esta mesa con verdaderas personalidades. El tema sobre el cual quisiera distraerlos unos minutos se refiere a la migración y los derechos humanos. Y miren ustedes, la migración es un fenómeno demográfico complejo que deriva no solo de la necesidad de franquear adversidades, sino de buscar mejores condiciones económicas, sociales y culturales. Forma parte de un proceso histórico inherente a la humanidad. Sin duda que durante el transcurso de la historia hemos visto cómo se han presentado diversos flujos migratorios. Nuestro país fue precisamente poblado y repoblado a propósito de diversos flujos migratorios.
El estado de Baja California, lo decíamos el día de ayer en la inauguración, ha sido poblado por flujos migratorios de personas del propio país, pero también de otras personas que han decidido abandonar su país y venirse a radicar en esta tierra bastante generosa. El estudio de la migración demanda, por ende, un análisis multisectorial e interdisciplinario que tome como punto de partida la libertad de tránsito de las personas, la necesidad de los estados de imponer restricciones a la entrada de los individuos en su territorio y el respeto irrestricto que debe prevalecer de los derechos humanos. Esto es, del pleno reconocimiento, del respeto a la dignidad de todas las personas. Las principales causas de la migración, sin duda que podríamos destacar la crisis económica, el aumento de la delincuencia en algunas partes del mundo y del país y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Atento a lo anterior, es posible afirmar que la complejidad del fenómeno rebasa las limitaciones de explicaciones monocausales. De ahí que resulta indispensable recurrir a diversas disciplinas para poder comprender y explicar de manera objetiva y adecuada este fenómeno. La demografía, la economía, la sociología, la antropología, la psicología y sin duda que el derecho, entre otras disciplinas, nos permiten analizar de mejor manera este fenómeno desde ámbitos sumamente distintos. La migración no deviene de una tendencia particular y determinable, sino de la interacción de un gran número de fenómenos sociales, como lo mencionaba. Por lo mismo, no involucra a un grupo delimitado de personas. Por el contrario, concierne a sectores muy diversos, pero que en general los coloca a todos, por regla, en una condición de mayor vulnerabilidad. No hay mayor peligro a ser vulnerable ante el respeto a los derechos humanos que estar fuera del país, del entorno en donde uno ha crecido y se ha formado y sobre todo enfrentándose a una nueva realidad. Por ello es que solemos calificar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los migrantes internos e internacionales como un grupo que se encuentra en riesgo, en peligro de vulnerabilidad. Permítanme avanzar los siguientes 30 minutos a propósito de tres perspectivas que son las que quisiera exponerles. En principio, ¿cuál es la tendencia que tenemos del marco jurídico nacional en el ámbito de la migración? En segundo lugar, ¿cuál es la perspectiva internacional sobre la materia? ¿Hacia dónde se han ido orientando algunas opiniones consultivas, algunas resoluciones internacionales a propósito del tema migratorio? ¿Y cuáles son los compromisos que hemos asumido respecto de los migrantes como país? Y finalmente, presentar alguna visión institucional de cuál es el trabajo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a propósito de tan importante tema. Partamos del primer punto, el marco jurídico nacional. En México, la regulación migratoria, aun cuando ha tenido algunos avances en los últimos años, dista mucho de reputarse como un marco de protección adecuada. Hace 1 año y 3 meses surgió una nueva ley migratoria en la cual estaba previsto un reglamento que habría de expedirse 180 días después. Ha transcurrido más del doble del término previsto en la propia ley sin que exista un reglamento, lo cual permite analizar este aspecto solamente en el sentido de que un buen avance se ha quedado corto ante la falta de un reglamento que permita llevar a la práctica lo que está ahí, con una muy buena voluntad, con buenos deseos, con magníficos anhelos, pero que no terminan en aterrizarse, en traducirse en una realidad ante un obstáculo claro, como lo es la falta de reglamento que permita hacerlo operativo. Una vez que el reglamento surja, tendremos que iniciar con una suma de esfuerzos un importante proceso de capacitación, de orientación a los servidores públicos para que conduzcan su trabajo de mejor manera, acorde a esta ley y a su reglamento con las nuevas orientaciones. Pero también en este entorno se encuentra la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del año pasado. La reforma que he calificado como la más trascendente en esta materia desde 1917.
Una reforma que vino a modificar eso a lo que ya parecía que los mexicanos nos habíamos acostumbrado en materia de las reformas constitucionales vinculadas con los derechos de los mexicanos. Desde hacía por lo menos 3 décadas, parecía que cada vez que sobrevenía una reforma que implicaba el capítulo de derechos, la tendencia era reducirlos, la tendencia era fortalecer el desempeño de las instituciones a través del adelgazamiento de los derechos de los mexicanos. La reforma de junio del año pasado viene a reorientar esta tendencia y más bien a ensanchar, a ampliar, a otorgar una mayor envergadura a los derechos de todos los mexicanos, reconociendo de manera plena los derechos humanos desde el artículo primero, capítulo primero de la propia Constitución. En este orden de ideas también se reconoce de manera plena desde el artículo primero el compromiso del Estado mexicano de observar, de respetar plenamente los compromisos que ha asumido a través de diversos instrumentos internacionales. Ustedes me dirán, esto ya estaba previsto en el artículo 133 de la Constitución, pero tal parecía que era muy lejano el artículo 133 y que muchos no alcanzaban a llegar a ese número para entender y comprender la importancia de que ahí se le diera el reconocimiento de ley suprema a los instrumentos internacionales, y la realidad de nuestro país es que simple y sencillamente permanecían y siguen permaneciendo en muchos casos como letra muerta. Con la reforma constitucional se busca propiciar un cambio en la materia, que todos podamos formarnos, capacitarnos y sobre todo instrumentar de manera plena estos compromisos internacionales. Sí, y qué bien estar en el Colegio de la Frontera Norte, porque el conocimiento de estos instrumentos internacionales, particularmente en materia de derechos humanos, que son cerca de 108 compromisos que el Estado mexicano ha asumido y que deberíamos de conocer para poder aplicar, es algo que está como una deuda pendiente y que amerita que en todos los procesos de educación se incorpore para que se busque la manera de que los servidores públicos los traduzcan a una realidad y la sociedad en general también asuma un compromiso. La reforma también establece el compromiso de que se interpreten los derechos humanos siempre buscando la mayor protección de las personas. Se introduce en la Constitución el principio pro persona, tratando de evitar aquella tentación de algunos de preferir la protección del gobierno, del Estado. Cuando había un conflicto, hasta antes de la reforma, entre Estado y persona, se decía, prefiérase la vocación del Estado y sacrifíquese el derecho de las personas. Hoy por hoy tenemos que voltear la mirada con mayor claridad y tener muy bien que la Constitución plantea que siempre debemos de preferir la protección de la persona, que sin duda estará en condición más vulnerable ante el Estado que viceversa. Por otra parte, se plantea en la propia Constitución también una nueva orientación en cuanto a los derechos de los propios migrantes. Se reforma el artículo 11 de la Constitución y se contempla que la libertad de tránsito deberá ejercerse sin distinción entre nacionales y extranjeros. Destaca el nuevo párrafo segundo, en el cual se prevé que en caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene el derecho de solicitar asilo y por causas de carácter humanitario se debe recibir, en todo caso, el refugio también. Por otra parte, esta situación sin duda que responde a una vocación que nuestro país ha hecho manifiesta en la realidad, una vocación plenamente humanitaria, de buscar proteger a aquellas personas que buscan huir de su país por diversas circunstancias y buscan protección en otra parte, como sería el territorio nacional. Con la reforma también se modificó el artículo 33 de la Constitución a efecto de regular aquella facultad que se le reconocía desde 1917 al presidente de la República para hacer abandonar del territorio nacional a las personas extranjeras, a los extranjeros perniciosos o nocivos para el Estado mexicano. Grandes discusiones se generaron durante décadas en cuanto a cómo entender quién era un extranjero pernicioso o nocivo. Ahora se prevé el deber de siempre respetar el derecho de audiencia
cuando se pretenda expulsar a una persona del territorio nacional. Esto es, poderle permitir que conozca los motivos de por qué se le solicita abandonar el territorio nacional y también que pueda aportar elementos para que la autoridad tome una mejor determinación en torno al tema. Se materializa también con ello entonces esta tradición plenamente humanitaria en nuestro país y se busca superar rezagos que estaban presentes y que parecía que no resultaban plenamente acordes a la tendencia internacional. Al igual que en el caso del asilo y refugio, es necesario llevar a cabo un desarrollo de la legislación secundaria para que esta reforma a la Constitución pueda traducirse en una nueva realidad. Sí, ya está la reforma constitucional, ya está una nueva ley migratoria de mayo del año pasado, previa a la reforma constitucional, pero será necesario reorientar los apartados respectivos al asilo, al refugio, con alguna reglamentación ulterior, para que esto pueda traducirse en una plena realidad. Y a propósito de la ley de migración, decirles que efectivamente el año pasado, en mayo, apareció una nueva ley de migración, la cual establece un nuevo marco jurídico que busca responder a la realidad migratoria del país y hacer compatible la seguridad del Estado y el respeto de los derechos de los migrantes. Algunas de las aportaciones de esta ley, que hay que destacar que tiene contenidos muy importantes, novedosos y de avanzada, fue establecer un principio en el que debe sustentarse toda política migratoria del país. Se trata del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros. No debe haber duda alguna de que en nuestro país, siendo nacional o extranjero, le corresponden los mismos derechos humanos. No debe ni vale distinción o discriminación por origen, nacionalidad, género, etnia, edad o situación migratoria. Con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como son los menores de edad, mujeres indígenas, adolescentes o bien personas de la tercera edad. Por otra parte, la ley migratoria también plantea un capítulo muy importante al ponderar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente migrante. Sí, el problema migratorio no solamente es de adultos, quizás se recrudece y resulta más dramático cuando se aborda a propósito de niños que se encuentran en condición de inmigrantes o bien cuando hablamos de familias desintegradas. Hacía falta prever qué sucedía o qué sucede con esos niños que se encuentran en el país de otra nacionalidad en condición indocumentada y que es importante reintegrarlos al seno de su familia y otorgarles la atención correspondiente. Superar esa idea de que un migrante indocumentado o menor de edad deba ser remitido al Ministerio Público y deba ser asegurado en condiciones que lo lastimen de mayor manera. La ley establece con claridad que en ningún caso la situación migratoria irregular va a configurar por sí misma la comisión de un delito, y esto es algo que viene a reafirmar una reforma que ya se había llevado a cabo hace algunos años. En México la migración no es un delito y esta es una tendencia que debe extenderse hacia todos los demás países. No debe ser considerado el hecho de emigrar un comportamiento delictivo. Sí es una condición administrativa irregular, sin duda. Sí puede dar lugar a que se aplique alguna consecuencia, como lo es la deportación, sin duda, pero de ninguna manera la criminalización. Esto había sido una perversión que se había venido ya, en todo caso, insertando en algunas leyes. En nuestro país también compartíamos este drama, pero desde hace años se reformó la entonces Ley General de Población y ahora con la Ley de Migración, la nueva ley, se reafirma esta idea y es algo en lo que como país y como sociedad debemos luchar. El ser migrante no es sinónimo de ser delincuente. Los delincuentes corresponden y responden a otro tipo de comportamientos distintos y es una perversión el suponer darles el mismo tratamiento o pretender otorgarles la misma condición. Reconoce el derecho a la identidad y establece la necesidad de generar apoyos a víctimas o testigos del delito y establece un amplísimo catálogo de beneficios y derechos para quien es migrante y está en condición indocumentada en el país. Puede gozar del acceso a los servicios de salud, sin duda,
puede gozar del acceso a la justicia, por supuesto. De tal manera que esta ley, debemos reconocerlo, tiene contenidos que el Estado mexicano, sin duda, puede congraciarse de haber integrado normas de gran avanzada. Lo único que podría señalar a este respecto es que se ha rebasado por más del doble el término para emitir un reglamento que permita operarla. Espero que pronto podamos tener este reglamento que permita estos grandes beneficios y aportes de la ley, traducirlos en una plena realidad. Segundo punto, la tendencia internacional en la materia. Miren ustedes, el ámbito internacional es claro el anhelo por establecer instrumentos jurídicos que influyan en las legislaciones locales. Esto es, ir generando consensos que permitan determinar cuál es el tratamiento que debe otorgársele a una persona que se encuentra en condición de migrante indocumentado. Estos criterios representan el cúmulo de esfuerzos mundiales para solventar una situación creciente que ocurre prácticamente en todos los países del mundo y que genera un nexo complicado entre países interdependientes o en países que comparten fronteras, como es el caso de nuestro país con Estados Unidos o en su caso la frontera sur con Belice y con Guatemala. Los ordenamientos internacionales también sirven para generar un equilibrio entre las estrategias operativas que adoptan un país con afluencia migrante y las exigencias necesarias de protección a los derechos humanos, de modo que las primeras no transgredan la línea de las segundas. Esto es, la política migratoria, como ha sucedido con otras políticas, ya no puede manejarse en términos locales. No podemos admitir que se construya una gran barda a todo lo largo de la frontera norte y tengamos el mismo flujo de migrantes indocumentados por la frontera sur o bien por los mares de las costas mexicanas, que son tan amplios, y no podamos reconocer que es un fenómeno que tiene implicaciones que van más allá de la frontera del país al cual llegan en tránsito los migrantes, e inclusive que implica la necesidad de tomar medidas por parte de los países que reciben a los migrantes, incluido el nuestro, que involucren a los gobiernos de los países de origen de estos. De los instrumentos más relevantes, quisiera yo mencionar solamente dos, que de hecho coinciden en su contenido: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales establecen con precisión que los derechos de las personas migrantes no pueden ser restringidos, salvo cuando existan restricciones previstas en la ley, cuando sea necesario restringirle un derecho por motivos de salud, por motivos de la moral o por motivos del orden público, así como las libertades y derechos de terceros, y siempre y cuando sea compatible esa restricción con los demás derechos establecidos en el propio pacto. Y para ello, permítanme decir lo siguiente, a reserva de que lo comentaré más adelante. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos sumamente preocupados por lo que sucede no solamente con los migrantes extranjeros, sino con los migrantes nacionales. Arribando al aeropuerto el día de ayer, inicié una queja de oficio, porque encontré a un elemento de la Policía Federal llevando a cabo una revisión indigna, indebida, a un paisano mexicano que no presentaba ningún indicio de ser probable responsable de la comisión de un delito, ni por qué ser objeto de tener que entregar todas sus posesiones al elemento y colocarse en una posición para ser revisado de manera corporal por el único motivo de arribar en un vuelo nacional a la ciudad de Tijuana. Entonces tenemos problemáticas que están presentes de manera cotidiana, que a veces nos hemos venido acostumbrando a ellas y que para algunos les parecerían normales y para otros no dejan de sorprendernos, de escandalizarnos por el tinte altamente discriminatorio y sobre todo abusivo del poder a propósito de algo que no corresponde. Tratándose de un paisano mexicano, este hecho que implicó el inicio de una queja el día de ayer ante el evento de que iba arribando y ante mis propios ojos me percato de lo que está aconteciendo, a saber lo que ocurra en espacios en donde no existan testigos. A este respecto,
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el entonces comité, emitió en 1999 una observación general, la número 27, en la que se analizan diversos aspectos relacionados con el artículo 12 del pacto referido, así como con las limitantes que deben tener los estados en sus políticas migratorias internas. El comité precisó desde entonces que las medidas restrictivas siempre deben respetar los derechos humanos y, en este caso, el derecho de circulación, además de tomar en consideración otros aspectos como los que implican las restricciones de que nunca debe comprometerse la esencia del derecho, deben utilizarse criterios precisos y no discrecionales, ajustarse al principio de proporcionalidad, ser adecuadas para desempeñar su función protectora, ser el instrumento menos perturbador que les permita conseguir el resultado adecuado y guardar una proporción con el interés que se pretende proteger. Otro punto interesante de esta observación general se estableció en el artículo 17, y alude a prácticas tan reprobables como comunes que pueden ser consideradas como violatorias del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Lo anterior, por ser causa de especial preocupación, las múltiples trabas jurídicas y burocráticas que afectan innecesariamente el pleno ejercicio de los derechos de las personas a la libre circulación, a salir de un país, incluso del propio, y a adoptar una residencia, así como, escuchen ustedes, a condicionar el acceso a un país con tasas excesivas a los gastos administrativos, a que se exhiban los itinerarios exactos de viaje, a depositar una fianza de repatriación o restringir a miembros de una familia para que viajen juntos. Todo esto puede ser considerado, a propósito de esta determinación, como circunstancias violatorias al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La práctica que observé el día de ayer, sin duda, que es una práctica violatoria de derechos humanos, no a migrantes extranjeros, a paisanos, mexicanos, que por su vestimenta o por su apariencia son maltratados, quizás, solo quizás, con el propósito de cumplir de manera adecuada una función, pero con un resultado totalmente indeseable y que no corresponde a la dinámica y a las instituciones que tenemos en este país. Por otra parte, quisiera también mencionar que en 2002 nuestro país solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la privación, goce y ejercicio de algunos derechos laborales para migrantes indocumentados a propósito del contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. A ese respecto quisiera decirles lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí está con nosotros en la mesa su expresidente de la Corte Interamericana, el doctor García Ramírez, tiene facultades de emitir o desahogar consultas sobre el alcance de algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, determinar el significado, el sentido de la misma. Esta interpretación, sin duda, que obliga, compromete a los estados a asumir ciertas pautas para respetar y hacer efectivos de mejor manera los derechos de las personas. En este particular, el gobierno mexicano aludía a las condiciones inequitativas que sufrían los migrantes al laborar en el territorio extranjero. La Corte Interamericana resolvió que la calidad migratoria de una persona no puede ser motivo para privarla del goce y ejercicio de ciertos derechos, entre ellos los de carácter laboral, y que los empleadores privados deben respetar condiciones igualitarias, así se trate de nacional o de extranjeros regulares o irregulares. Esto es, el tema de los derechos laborales no tiene que someterse a una transacción o a una disminución de los mismos, trátese de una condición regular o irregular por parte de las personas. Como punto relevante, la misma opinión determinaba que los estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualquiera que sean incluidas las de carácter migratorio. Esto es, existe una clara tendencia en el ámbito internacional a propósito de resoluciones, instrumentos internacionales, opiniones consultivas que permiten visualizar cómo el trato hacia el migrante siempre debe de buscar el pleno respeto a su dignidad y el pleno ejercicio de los derechos que le corresponden como persona. Esto, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscamos
transmitirlo al mayor número de mexicanos posibles y en particular hacer entender a los servidores públicos. No existe limitación de derecho alguno para una persona por su calidad migratoria. No deja de ser persona, ni tiene menos derechos por ser extranjero o nacional, documentado o indocumentado. Eso en México es una realidad legal y debemos traducirla en una plena realidad en la administración pública, en una plena realidad social. Tercer y último punto, la visión institucional nuestra. Miren ustedes, hasta ahora hemos podido advertir cómo existe un marco jurídico nacional e internacional que busca dotar a los migrantes de derechos adecuados a su propia condición. Hemos recorrido un camino importante en la materia. Creo que tenemos un marco jurídico con esta nueva ley de migración de avanzada, importante. Estoy convencido de que los compromisos que ha asumido el Estado mexicano son del mayor nivel de reconocimiento. Pero estoy convencido también que hace falta mucho camino todavía para hacer entender a los servidores públicos del compromiso que tienen de traducir esto en una plena realidad. El compromiso de respetar plenamente la ley, de conocer cuáles son los límites del ejercicio de su función y evitar lastimar a una persona y particularmente a quien es un migrante. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos un área especializada en la atención a quejas de los migrantes, pero que buscamos también profesionalizar, capacitar, educar de mejor manera a los servidores públicos y a la sociedad en general respecto de este tema. Para la defensa y promoción de los derechos humanos de los migrantes hemos establecido 15 oficinas en 15 estados de la República. Buscamos estar cerca del fenómeno migratorio. De ninguna manera pretendiendo esperar a que llegue el migrante a ver si pondrá una queja, como el ejemplo del día de ayer, en donde pues seguramente esta persona, después del lamentable trance por el que pasó, difícilmente estará buscando a una autoridad para presentar una queja, sino que lo que buscará será salir inmediatamente de ese aeropuerto y quizás no volver a arribar al mismo dentro de algún tiempo. Por ello es que en la comisión lo llevamos a cabo visitas permanentes a las 35 estaciones migratorias y a las 23 estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración para monitorear y verificar cuál es el trato que están recibiendo los migrantes. Por ello hemos podido documentar esta realidad. ¿Qué ha sucedido con el migrante a lo largo de su tránsito por el país hasta el momento de ser asegurado por parte de la autoridad? ¿Y qué sucede una vez que se encuentra en tal condición? Para que se dé una idea, han sido cerca de 4,000 visitas que durante lo que va del año implica la atención a una población de alrededor de 30,000 personas, con entrevistas, con la condición de analizar la realidad que está enfrentando la persona y si es que el marco jurídico se está respetando o bien si es que lo que está sucediendo es que se le están violando sus derechos humanos. A propósito de ello, se levantan las quejas, trátese de quien se trate, y se busca trabajar de manera conjunta con las instituciones que tienen el compromiso de trabajar en beneficio de los migrantes. En particular, el Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Este es quien debería de ser el garante de los derechos de los migrantes, de ninguna manera el transgresor de los mismos. Hoy por hoy es la principal autoridad en contra de quien se producen quejas por violaciones a los derechos humanos hacia los migrantes. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo mismo, una institución que debería estar para servir y proteger, utilizando la inteligencia, como dice su lema en las patrullas, y las quejas se producen y reproducen, como lo mencionaba hace algunos minutos. Los derechos humanos que generalmente logramos documentar como una condición de vulneración más frecuente es el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trato digno, el derecho a la igualdad. De tal manera que hemos venido por ello apostándole a un tema que nos parece fundamental,
el buscar prevenir las violaciones a los derechos humanos a través de una mayor y mejor capacitación de los servidores públicos. Durante el año 2012 hemos capacitado a cerca de 7,000 personas vinculadas con el tema de los derechos de los migrantes, de los cuales 5,200 son servidores públicos. Requerimos capacitarlos, educarlos y que haya un esfuerzo muy importante en la materia para lograr evitar que se sigan produciendo violaciones a los derechos de los migrantes, a veces por desconocimiento, en muchas ocasiones como parte de una práctica que se va repitiendo, asumiéndose como si fuera legal, cuando es una práctica totalmente contraria al marco jurídico, pero que como se ha llevado a cabo durante décadas en la institución, parecería que es la práctica admisible y aceptable. De igual manera, para la Comisión Nacional no pasa desapercibido los graves efectos que tienen sobre los migrantes las acciones adoptadas por algunos estados, particularmente en la frontera norte de nuestro país, en Estados Unidos, como lo son la militarización de la frontera, con ese claro propósito de tratar como delincuentes a los migrantes, la construcción de bardas metálicas en algunas zonas fronterizas, como si ese fuese la solución a un problema que tiene causas distintas y que lo que sí ha propiciado es que surja un empoderamiento de los cárteles que ahora han asumido el negocio del tráfico de personas como uno de los negocios más redituables, solo después del tráfico de drogas y sin duda que comparable al tráfico de armas. El hecho de que se hayan endurecido políticas no ha frenado el fenómeno migratorio, pero sí ha implicado que el crimen organizado decida en buena medida involucrarse y continúe esta práctica a propósito de otro tipo de estrategias. El fortalecimiento de tecnologías para detectar migrantes indocumentados, el incremento de medidas para la deportación, incluso la utilización de deportaciones masivas y la formulación de leyes xenófobas y racistas, leyes que parecían ya superadas para la humanidad, leyes que nos recuerdan un pasado oprobioso y que deberíamos estar buscando sumar esfuerzos para evitar que se reproduzcan y que lamentablemente en nuestro país vecino se han venido reproduciendo cada vez con mayor intensidad, con una pretendida idea de que de esa manera pudiera frenarse un flujo migratorio que sin duda no será a propósito de la xenofobia o la discriminación, como el flujo migratorio se reduzca o bien se contenga. De ahí que sea necesario fortalecer mecanismos de cooperación internacional que partan de un principio de responsabilidad compartida. Sí, sin duda, un Estado podría manifestar, es que están llegando a mi territorio personas que son indeseables, que no quisiera que estén aquí. Pero la respuesta en ese sentido es que hay causas que se están presentando en el ámbito regional o mundial que difícilmente van a permitir, si no se asumen políticas públicas para lograr desarrollar esquemas en los países de origen, que pueda frenarse este tipo de flujos. Y aquí está el doctor Bustamante, que seguramente podría dar largas explicaciones en la materia. Por todo ello, termino comentándoles las siguientes propuestas desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Parece que debemos velar para que el marco jurídico y la política migratoria en México continúen desarrollándose en consideración de las exigencias y necesidades del fenómeno migratorio. Esto es, si bien tenemos un marco jurídico muy desarrollado ahora, tenemos que buscar hacerlo realidad, pero también alinear la política pública en materia migratoria con este ideal que está previsto en el marco jurídico, y que no resulte que la ley va en una dirección y la política institucional se encuentra en una dirección completamente distinta, que los servidores públicos como este policía, que no será el único caso o la única acción que llevó a cabo el día de ayer, continúa haciendo esto en el aeropuerto de Tijuana, o el de Hermosillo, o en alguna ciudad fronteriza, como si esta fuera una práctica admisible. La política de Estado en materia migratoria debe considerar que la migración se relaciona sin duda con el desarrollo sustentable. Baja California es un estado que se ha venido poblando por fuertes migraciones nacionales y eventualmente internacionales. Estamos conscientes
de que el desarrollo de una parte del territorio nacional en ocasiones sirve como una esperanza, anhelo para nacionales con el objetivo de buscar nuevas esperanzas de vida. Mi familia es originaria de Jalisco, como son también muchas familias que en la década de los 40 decidieron emigrar de sus lugares de origen hacia otras partes, particularmente al estado, y la explicación era en su momento, y sigue siendo para muchos, la falta de desarrollo en muchas comunidades del país que propicia en un momento determinado la necesidad de migrar, abandonar su ciudad, su tierra, su estado y buscar mejores oportunidades. ¿Y cómo no se van a buscar mejores oportunidades? Y escuchen ustedes esto. El hecho de nacer en Oaxaca, por el simple hecho de nacer en el estado de Oaxaca, se cuenta con 6 veces menos posibilidades de desarrollarse que habiendo nacido en algún estado fronterizo. Y esto está demostrado en términos de los análisis que se han llevado a cabo. ¿Cómo podríamos buscar evitar que sigan migrando de estados como Oaxaca, como Chiapas, eventualmente como Veracruz, como Michoacán o algunos otros más, propiciando un desarrollo sustentable que permita evitar que abandonen sus lugares de origen y evidentemente que tengan posibilidades de desarrollo? Debe promoverse sin duda la protección adecuada para los jornaleros, poniendo especial atención en niños, niñas y adolescentes quienes trabajan en deplorables condiciones. Tenemos problemas en estados como Baja California con motivo de jornaleros originarios de Oaxaca. Tenemos problemas indígenas en Baja California a propósito de comunidades oaxaqueñas. Esto es, no solamente el problema de los cucapás, originarios de Baja California, sino también de mixtecos, zapotecos, que están en el Valle de San Quintín, que hicieron migrar para dedicarse a trabajar como jornaleros y cuyos derechos no están siendo respetados de manera plena. Es muy importante también voltear la mirada a ese fenómeno y a esa parte de la migración. No solamente es la parte internacional, sino también la parte nacional, a la que agregaríamos ahora también un fenómeno que estamos identificando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y son aquellas personas que se van viendo en la necesidad de desplazarse de su ciudad con motivo de condiciones de inseguridad. Cada vez observamos cómo en un mayor número de municipios, particularmente en esos en donde la inseguridad ha venido incrementándose, cómo personas se ven en la condición, en la necesidad de abandonar su lugar de origen, no en la búsqueda de una mejor oportunidad de desarrollo, sino más bien en la búsqueda de garantizar su seguridad personal o bien su seguridad familiar. Para terminar, les diría lo siguiente. La migración es un fenómeno inevitable que deviene de los procesos históricos de la humanidad. La búsqueda de oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida es un objetivo constante de cualquier persona, y ahora agregaríamos también, en el caso de nuestro país, la búsqueda de mejores condiciones de seguridad pública para lograr proteger a su familia y a su persona. Los migrantes, así como sus familiares, comunidades y gobiernos, deben tener la plena convicción de que en nuestro país las y los migrantes son sujetos y titulares de los derechos humanos y que las leyes y las instituciones del Estado tienen el deber de protegerlos. Las instituciones nacionales encargadas de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos, como es el caso de esta institución que represento, tenemos la obligación de redoblar esfuerzos en nuestras tareas cotidianas con la finalidad de que podamos hacer efectivos esa amplia gama de derechos con que cuentan los migrantes y que lamentablemente muchos de ellos continúan hoy como un mero ideal, buscando algún día traducirse en una plena realidad. Muchas gracias.